Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la ayudantía número 11, preparativa para el control de probabilidad y estadística que van a tener pronto. La idea de este problema que les planteo en particular es que van a aplicar todo lo que necesitan. Aquí van a aplicar todo, ¿ya? Todo lo que han visto lo van a aplicar en un solo ejercicio. Entonces lo vamos a leer juntos, dice. La variable aleatoria x tiene una distribución log normal si y definido como el logaritmo de x tiene una distribución normal. Es decir, x tiene una distribución log normal si el logaritmo de esa variable aleatoria es normal. Y la densidad viene dada por esa expresión que está ahí, cuya notación es x distribuye log normal. Esta distribución se suele utilizar para modelar datos extremos. En base a una muestra aleatoria tamaño n de dicha distribución, el punto A es obtener los estimadores máximos verosímiles de mu y de sigma. Vamos a necesitar sus propiedades de encejamiento y consistencia. Y en caso que los estimadores no sean insesgados, proponer un estimador insesgado con la misma eficiencia que el estimador máximo verosímil correspondiente. ¿Ya? Fíjate que la pregunta A tiene harta información. ¿Ya? Solo la pregunta A. Entonces, ¿les tinca si lo resolvemos? ¿Les tinca? ¿Les tinca? Dale. Ya. ¿Cómo se hace la primera parte? Lo primero que hay que hacer es tomarse una muestra aleatoria. En su control es sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, x1 hasta xn siguen una distribución log normal. De media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces lo primero que hay que obtener es la función de verosimilitud. Ya. ¿Cómo obtenemos la función de verosimilitud? Esa es una función que depende de los parámetros, que uno lo anota como L de mu y de teta, en este caso mu y de sigma cuadrado. ¿Y a qué corresponde? ¿A qué es igual a la función de verosimilitud? A la productoria de la función que tenía arriba. Exacto, a la productoria de las funciones de densidad. De igual 1 hasta n, de 1 partido por, en este caso, xi, 1 partido por xi, raíz de 2pi sigma cuadrado, la exponencial, por la exponencial de, en este caso, menos 1 partido por 2 sigma cuadrado, por logaritmo natural de xi, menos mu cuadrado. ¿Bien? ¿Y ahora qué tengo que hacer con esta función? Maximizarla. Pero maximizar esta función es lo mismo que maximizar el logaritmo de la verosimilitud. Entonces obtengo la log verosimilitud, que corresponde al logaritmo natural de esta. Y tengo que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces esto me queda la suma de igual 1 hasta n del logaritmo de lo que está acá. Y esto fíjate que lo puedo dejar de una forma más cómoda. Por ejemplo, te quedaría menos el logaritmo de xi, menos un medio del logaritmo de 2pi, menos un medio del logaritmo de sigma cuadrado, y aquí menos esa exponencial que está ahí. El logaritmo de la exponencial te queda exactamente el mismo término, 2 sigma cuadrado, logaritmo de xi, menos mu cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Fíjate que obtenemos la verosimilitud, luego la log verosimilitud. Entonces ahora lo que hay que hacer es maximizar esta función. ¿Y cómo maximizo esta función?
Derivando, igualando cero. Fíjate que ahora tengo dos parámetros desconocidos. Tengo el parámetro mu y el parámetro sigma. Entonces fíjate que esta función que yo tengo acá, ¿de dónde va? Esta función L va a ir de R2 a R. Por lo tanto, ¿cuál es su derivada? ¿O cómo la maximizo? Si esta ya no es un campo, ya no es una función que va de R a R. Gradiente igual a 0. ¿Ya? Tengo que resolver gradiente de L igual a 0. Por lo tanto necesito las derivadas parciales igualadas a 0. Entonces la primera es con respecto a mu. ¿Ya? Vamos a derivar con respecto a mu esta función de verosimilitud, de log verosimilitud, y que me queda. Fíjate que este término que está acá es constante. Este es constante. Este también es constante. Y el resto me quedaría derivar con respecto a lo demás. Con respecto a mu, como la derivada es lineal, me queda la suma de igual 1 hasta n. ¿De qué cosa? De la deriva. Esto también con respecto a mu vale 0. Esto es constante, queda un menos 1 partido por 2 sigma cuadrado por la derivada de esto, que es 2 logaritmo de xy menos mu, por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Y esto igual a 0. ¿Esto qué te implica? Que como tiene que ser igual a 0 para ser máximo, te queda que se va a esto, el sigma cuadrado, como es distinto a 0, también se puede simplificar, y te queda que la suma de igual 1 hasta n de los logaritmos de xy menos, fíjate, se va a hacer menos, te queda menos n veces mu, es igual a 0. Lo que te implica que el mu estimado por máximo verosímil tiene que ser igual a 1 partido por n, la suma de los logaritmos de xy. ¿Ya? Entonces con eso ya consigo el estimador máximo verosímil para mu. Fíjate que acá no necesariamente esta ecuación te da exactamente mu igual a algo. Puede que te quede un sigma cuadrado y tener que resolver un sistema de ecuaciones. En este caso me quedó de una forma más amigable. Entonces con eso encontramos acá, derivamos con respecto a mu, y ahora lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a sigma cuadrado. Esto que está acá igual es un poco complicado, porque derivar con respecto a sigma cuadrado es pensar que el sigma cuadrado es un x. No estoy derivando con respecto a sigma, estoy derivando con respecto a sigma cuadrado. Entonces esto te queda la suma de igual 1 hasta n, porque la derivada es lineal. Esto es 0, y aquí me queda una derivada, me queda menos 1 partido por 2 sigma cuadrado. Y aquí tengo que, esto es constante, entonces te queda menos el logaritmo de xy menos mu cuadrado por la derivada de 1 partido por x. Fíjate que esto es la derivada de un 1 partido por x. Y la derivada de un 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. Entonces quedaría sigma a la cuarta. Y esto igual a 0. Entonces, fíjate que aprovechándome de esto, aquí yo puedo multiplicar todo por sigma a la cuarta y por 2. Y me quedaría la suma de igual 1 hasta n de... acá me quedaría un sigma cuadrado menos, con ese menos más, bueno, estoy multiplicando por menos también. Entonces aquí este menos con este menos se hace más, quería menos. Multiplico por 2. Acá se queda ese, me queda aquí simplemente el logaritmo de xy menos mu cuadrado igual a 0. Entonces esto implica que esto te queda n veces mu, n veces sigma, despejo, y me queda que el sigma cuadrado, estimado por máximo verosímil, es igual a 1 partido por n, la suma de igual 1 hasta n del logaritmo de xy menos mu cuadrado. Fíjate que hay que resolver un sistema de ecuaciones. Ahora yo tendría que reemplazar este acá. Y como ya lo tengo, aquí me quedan los estimadores. Y ahí tengo tanto el estimador de mu como el estimador de sigma. Bien. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, consulta?
¿Duda? ¿Pregunta, consulta de cómo se obtienen los estimadores máximos verosímiles de una log normal? Perfecto. En estricto rigor, acá se debe chequear que estas dos cosas son máximos. Entonces, como observación, tienes que chequear que son máximos. Te lo dejo de tarea para la casa, pero no es complicado, es derivar de nuevo. Chequear que son máximos. Entonces ahora lo que hay que hacer, según el problema, era, fíjate lo que te pide obtener los estimadores de máxima verosimilitud de mu y sigma cuadrado. Listo. Insesgamiento y consistencia de los estimadores. ¿Cuándo sé que un estimador es insesgado? ¿Cómo sé si un estimador es insesgado? Cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. Exacto. Entonces vamos a estudiar primero el sesgo del estimador de mu. ¿Esto qué es igual a esta esperanza? Es igual a la esperanza por la definición del estimador a 1 partido por n, la suma de y igual 1 hasta n de los logaritmos de xy. Y fíjate que esto es igual a 1 partido por n, la suma de y igual 1 hasta n de la esperanza del logaritmo de xy. Y aquí hay que acordarse de algo. Fíjate que si el logaritmo de x sigue una distribución normal mu sigma cuadrado, por lo tanto la esperanza de este compadre es mu. Entonces la esperanza te queda mu, sumar n veces mu dividido por n te da mu. Por lo tanto, en este caso, mu estimado por máximo verosímil es insesgado. ¿Estamos bien? Entonces, si es insesgado, ahora quiero ver qué pasa con la consistencia. Para que sea consistente, el estimador tiene que ser asintóticamente insesgado y su varianza se tiene que ir a 0. La varianza del estimador se tiene que ir a 0. Entonces, acá lo que nos podemos dar cuenta para que el ejercicio salga más fácil es que fíjate que el mu estimado máximo verosímil es 1 partido por n, la suma de los logaritmos. Como estos logaritmos siguen distribución normal, estos son sumos de normales. Entonces esto va a tener también una distribución normal de media. La esperanza de esto, que la esperanza de esto ya sabemos que es mu, y varianza de esto. Y la varianza de esto es la varianza de una normal. Entonces te quedaría la varianza de los logaritmos, que sería sigma cuadrado, sumado con esto, te quedaría n cuadrado, te quedaría sigma cuadrado partido por n. Esta es la varianza al promedio, incluso. O sea, la distribución del promedio. Entonces, fíjate que la varianza del mu estimado es sigma cuadrado partido por n, la cual tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Como el estimador es consistente, o sea, es insesgado y su varianza tiende a 0, entonces el estimador es consistente. Entonces concluimos que el estimador de mu es insesgado y es consistente. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo se comporta. ¿Cómo se dice esto? Cómo se comporta el estimador de la varianza. Veamos cuál es la esperanza de sigma estimado por máximo verosímil. Fíjate que
esta esperanza, ¿qué te queda? Te queda la esperanza de 1 partido por n, la suma de x, del log de xy menos mu cuadrado de igual 1 hasta n. Como tú sabes, esta ecuación ya la has visto muchas veces. Tú sabes que esto es igual a la esperanza de 1 partido por n, la suma de los logaritmos cuadrados menos el promedio de los logaritmos al cuadrado, es decir, mu estimado máximo verosímil al cuadrado. Entonces fíjate que esto te queda 1 partido por n, la suma de igual 1 hasta n de la esperanza de, en este caso, el log cuadrado, que no es más que y cuadrado, menos la esperanza de el estimador al cuadrado. Y ahora necesitamos calcular estas dos esperanzas que tenemos acá. Entonces, de alguna cosita nos tenemos que acordar. Acordémonos que, por ejemplo, la varianza de y es sigma cuadrado. Lo que implica que la esperanza de y cuadrado menos la esperanza de y al cuadrado es sigma cuadrado. Lo que te implica que la esperanza de y cuadrado es igual a sigma cuadrado más la esperanza al cuadrado, que es mu cuadrado. Ahí tengo ya la esperanza de este. Me falta la esperanza de este. Fíjate que la varianza de mu estimado, máximo verosímil, ya lo calculamos, es sigma cuadrado partido por n. Lo que implica que la esperanza del mu estimado por máximo verosímil al cuadrado menos la esperanza de mu estimado máximo verosímil al cuadrado es igual a sigma cuadrado partido por n. Lo que implica finalmente que la esperanza de mu estimado por máximo verosímil al cuadrado es igual a sigma cuadrado partido por n más mu cuadrado. Entonces, de aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos que esto que está acá va a ser igual a 1 partido por n, la suma de estas esperanzas, que va a ser n veces eso, es decir, que esto te va a quedar más que sigma cuadrado más mu cuadrado, menos sigma cuadrado partido por n menos mu cuadrado. Fíjate que se van los mu y te queda sigma cuadrado por 1 menos 1 partido por n. Fíjate que esto es igual a sigma cuadrado por n menos 1 partido por n. Por lo tanto, ¿este estimador es insesgado? Este que está acá es insesgado. Fíjate que la esperanza de sigma cuadrado, perdón, aquí faltó el cuadradito, es igual a esto que está acá. Por lo tanto, ¿es insesgado o no? No, No, no es insesgado. Entonces tengo que proponer uno que sea insesgado. Fíjate, en caso de que no sea insesgado, proponga un estimador insesgado. ¿Qué estimador podríamos proponer? Yo, por ejemplo, propondría un estimador sigma cuadrado igual a el mismo estimador máximo verosímil, pero multiplicado por n y dividido por n menos 1. Fíjate que la esperanza de este estimador es la esperanza de este por esto. Y fíjate que ahí me quedé insesgado. ¿Sí o no? ¿Estamos bien?
Y fíjate entonces que el sigma que propongo en realidad tiene la estructura de 1 partido por n menos 1, la suma del log de xy menos mu estimado por máximo verosímil cuadrado. Que fíjate que este es el estimador insesgado, pero no es el estimador máximo verosímil. Por eso este es el que se usa en estadísticas descriptivas, porque este estimador es insesgado, el dividido por n menos 1, en vez del dividido por n. Son estimadores distintos, que calculan cosas distintas. ¿Ya? Entonces ese es el estimador que uno propone. Y por ejemplo este es insesgado y será consistente. Para ver si es consistente, lo único que tienes que sacar es la varianza de esto que está acá. Sacas la varianza de este estimador. Y fíjate que te va a salir esto al cuadrado. Entonces ya con eso te queda algo al cuadrado que se va a ir a 0. Entonces no se necesitaría alegar más. Habría que hacer las cuentas nomás, pero ahí tendrías el estimador consistente. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar una expresión que permita estimar mu mediante un intervalo de confianza del gamma por ciento. Entonces para eso lo que vamos a utilizar es el método de la cantidad pivotal, que es el más usual. ¿Y por qué? Porque lo que tú te tienes que dar cuenta acá es que tú sabes que el logaritmo de xy es normal. Y en particular sabes que el estimador máximo verosímil también es normal. Entonces, si tú propones una cantidad pivotal, como por ejemplo el mu estimado máximo verosímil menos mu dividido por, lo voy a hacer así, por sigma cuadrado partido en sigma dividido en raíz de n, ¿esto qué distribución sigue? ¿Qué distribución sigue eso si esta es normal? Esto sigue normal 0,1. Lo que implica que con esto puedo hacer un intervalo de confianza. Pero el problema es que yo no conozco este compadre. Este compadre es desconocido. Por lo tanto, uno propone otro tipo de intervalo, otra cantidad pivotal que no dependa de ese sigma. Que en este caso es utilizar el estimador que propuse, ya sea el sigma o el sigma de momentos, dividirlo por raíz de n, y este que está acá sigue una distribución t de student con n-1 grado de libertad. Por lo tanto, el intervalo de confianza que voy a generar es un intervalo de confianza para la media, y ya teniendo la cantidad pivotal ya sabemos que esto tiene el comportamiento de mu estimado por máximo verosímil más menos el sigma aquí este no es cuadrado, ¿no? Ahí nomás. El sigma dividido en raíz de n por el cuantil de una student de 1 menos gamma medios, n menos 1. Y es el intervalo de confianza para la media. A ver si puedo colocarle una formita nomás. Ahí está. Y ese es el intervalo de confianza para la media que estábamos buscando. ¿Duda, pregunta, consulta? Ya. Si no hay más consultas, partimos con la parte C, que dice: supongamos que conocemos esta información. Ahora queremos evaluar los estimadores que encontramos en A y el intervalo de confianza que encontramos en B. Eso para la C.1.
Entonces ahora necesitamos encontrar cuánto valen los estimadores. C.1. Fíjate que necesitamos encontrar los estimadores. Entonces, ¿cómo los encontramos? Los estimadores los vamos a encontrar de la siguiente manera. Fíjate que acá encontramos las fórmulas que decíamos que el mu estimado por máximo verosímil era 1 partido por n, la suma de i igual 1 hasta n de los logaritmos de xy, y el sigma cuadrado que estamos estimando va a ser 1 partido por n menos 1, 1 partido, o lo podemos escribir como lo había escrito antes, n partido por n menos 1 por 1 partido por n, la suma de los logaritmos cuadrados de xy, menos 1 partido por n, voy a anotar acá abajito, menos 1 partido por n, la suma de los logaritmos cuadrados. ¿Ya? Entonces fíjate que ahora reemplazando los valores, fíjate que me dice que la suma va de 1 hasta 10. Por lo tanto el estimador sería 1 partido por 10 por esa suma que me dicen que vale 29.62. Y esto te da 2.962. Y este que está acá, reemplazando sería 10 partido por 9 por 1 partido por 10. La suma en log cuadrado, que es 88.13, menos el estimador máximo verosímil, que es lo mismo, 2.962 al cuadrado. Y esto te da un numerito, si mal no me equivoco, te da 10.83. No, te da 117. Este es el sigma cuadrado. Esto te da 117.36. Lo que implica que el sigma, la raíz de la desviación estándar, es 10.83. Y tengo evaluados mis estimadores. Lo que implica entonces que el intervalo de confianza a una confianza gamma de mu va a ser el estimador máximo verosímil de la media más menos esto dividido en la raíz de n, que es 3.42, por el cuantil de una student de 1 menos gamma medios, 9 grados de libertad, n menos 1. Y ahí estamos bien. Y ahí tenemos el intervalo de confianza para mu. Y para terminar, necesitamos encontrar la esperanza de x y la varianza de y. O sea, la varianza de x. Y como hint, nos dicen que deberíamos utilizar la función generadora de momentos. ¿Ya? Entonces yo necesito encontrar la esperanza de x y necesito encontrar la varianza de x. ¿Cómo lo hago? Yo sé que el logaritmo de x sigue una distribución normal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo obtengo la varianza de x y la varianza de x y varianza de y? Si yo sé que el logaritmo de eso sigue una distribución normal. Fíjate que esto lo llamamos y, el logaritmo de esto. Fíjate que y sigue una distribución normal. ¿Y cuál es la función generadora de momentos de y? Eso es la esperanza de e elevado a ti. Y eso por las cuentas, porque es una función generadora de momentos conocida, es mu por t más sigma cuadrado t cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Entonces fíjate que interesante, porque la función generadora de momentos evaluado en 1 te da la esperanza de e elevado a i. Pero i es el logaritmo de x. Y esto es igual a e elevado a mu más sigma cuadrado medios. Y fíjate que interesante, porque esto que está acá es igual a e a la esperanza de x, que es e elevado al logaritmo. Y aquí ya tengo al tiro el momento de x. Y de pasada, fíjate que el m de i evaluado en 2 te queda la esperanza de e elevado
a 2i. Y esto es igual a e elevado a 2 mu más, fíjate que queda 4, te queda 2 sigma cuadrado. Y fíjate que esto que está acá es igual a e elevado a logaritmo de x cuadrado. Esto es igual a e a la 2 mu más 2 sigma cuadrado. Entonces tú ganas acá que la esperanza de x cuadrado es e elevado a 2 mu más 2 sigma cuadrado. Por lo tanto, la varianza de x no es más que la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Y esto qué te queda? Te queda e elevado a mu más sigma cuadrado medios menos e elevado a 2 mu más 2 sigma cuadrado. Y ahí tengo la varianza y la esperanza. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Y eso era todo el ejercicio. Fíjate que era largo y contenía toda la materia que... Bueno, falta un poquito que quería hablarles de otro problema que me dijo el profesor Valenzuela, que les comentara un poco sobre intervalo de confianza para la proporción. Pero esto es como, fíjate que resume casi todo lo que vieron. Función generada de momento, intervalo de confianza para la media, para una muestra, estimadores máximos verosímiles para muy sigma, y sesgamiento y consistencia. Duda, pregunta, consulta. ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Hay alguien ahí? Bien, este era el ejercicio que les quería proponer. Y lo otro que les quería comentar era un poco de intervalos de confianza, una cosita cortita de la proporción. Un poco un comentario. Imagínate que, por ejemplo, tú estás en una conversación y un tipo te dice: oye, ¿sabéis que en la fiesta, o no sé, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de gente de la U que usa lentes? ¿Saben cuánto es el porcentaje de la universidad que usa lentes? ¿Saben cuál es? No. ¿Y sabrían cómo estimar esa proporción? ¿Con una cierta confianza? Mira, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un intervalo de confianza para la proporción para los que usan lentes de aquí. Somos 16 personas. Quiero que levanten la mano en el chat todos los que usan lentes. Ya. Entonces tenemos... Aquí están, veo. 1, 2... Tengo 5 personas... 6 personas que usan lentes. ¿Los demás no usan lentes? Benjamín, Esteban, Felipe, Ignacio. No. Ya, tengo 6 personas que usan lentes. Entonces, yo te pregunto, la proporción de personas que usan lentes, P va a ser la proporción de personas que usan lentes en MAT 044. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería una estimación de la proporción? ¿Cómo podría estimar esa proporción? Con una muestra aleatoria, po. 16 personas que están viendo la clase, tengo que 6 no usan lente. Entonces, 6 de 16 va a ser mi proporción estimada. Fíjate que eso me da 0.375. Ese es el porcentaje estimado de personas que usan lentes en MAT 044. Fíjate que el P estimado en realidad es una variable,
uno lo puede ver como una variable aleatoria, que depende de los datos, casos favorables sobre casos totales. Fíjate que esto tú lo puedes ver como una variable binomial o Bernoulli de parámetro P, donde P es la probabilidad de éxito. Entonces, por teorema del límite central, tú puedes notar una distribución asintótica del P estimado. Es decir, que el P estimado menos P dividido por la varianza del estimador. Fíjate que la varianza del estimador es P por 1 menos P en raíz dividido por el N, el total de la muestra. Esto va a seguir una distribución normal 0,1. Y fíjate qué interesante esto, porque entonces esto es una cantidad pivotal. Y tú puedes encontrar un intervalo de confianza para P. Un intervalo de confianza para P, con gamma por ciento, va a tener la estructura igual de un intervalo de confianza para la media, que va a ser el P estimado más menos el P por 1 menos P, el estimado, dividido por N, en raíz, por el cuantil de una normal, Z de 1 menos gamma medios. Y fíjate que aquí tengo un intervalo de confianza para la proporción. Incluso tengo todos los datos. Supongamos que el gamma es 0.95, un nivel de confianza 0.95. Entonces voy a tener que el P, el parámetro desconocido de proporción, va a estar en el intervalo 0.375 menos, calculo este error. Fíjate que este es 0.375 1 menos 3 1 menos 0.375 por 0.375 dividido en 16. Fíjate, esto me da 0.014 y el cuantil de un 1 menos alfa medio, esto es 1.96. Este es de tabla, esto es clásico. Coma, el otro va a ser 1.375 más el 0.014 por 1. ¿Hoy la raíz? La raíz se me fue, sí. La raíz de esta. No saqué la raíz, que tengo una calculadora de mano. Más eso. Entonces hay que sacar esa raíz. Lo voy a sacar en el R porque no... Es 0,12. ¿Es 0,12? Sí. Ya, voy a confiar en ti. Entonces vamos a tener que el P va a estar en el intervalo. Igual tengo que hacer la multiplicación. 0.375 menos 0.12 por 1.96. Esto da 0.1398, coma, lo mismo pero con un más. 0.61. 0.2. Por lo tanto, con nuestros datos, nuestro parámetro desconocido va a estar en este intervalo. O sea, la proporción de personas que usa lente va a estar entre esta proporción con un 95% de confianza. ¿Se entiende? Entonces tú también puedes sacar intervalo de confianza para la proporción. Esta es la formulita. ¿Ya? Incluso tú puedes... A esto que está acá se le llama el término de error. A esto que está acá uno lo llama error. Y tú puedes incluso calcular el n tal que el error valga algo. Entonces tú lo único que tienes que hacer, si el error vale una constante y tienes todo, es despejar el n. ¿Ya? Porque esto es el error, la estimación más o menos un error. Ahí está. ¿Ok? Bien. Y esto les debería entrar en el control. No sé si tienen alguna duda o alguna cosa que no les salga. Pero este ejercicio incluye todo lo que les pueden preguntar. Quería preguntar si podés enviar el blog por aquí, por el chat. Este lo voy a subir a la página. Al tiro, incluso lo tengo. Ya, bueno. Incluso lo tengo más bonito. Mira, aquí esto lo tengo más bonito. Estaba mirándolo, lo hice ayer. Este ejercicio está súper difícil en el momento que
que lo vi. Estaba muy largo, Y piensa que este era un ejercicio de 35 puntos. Y había más. El resto son de test de hipótesis que lo vamos a ver ya para el certamen. Son entretenidos los test de hipótesis. ¿Alguna cosita más? Dudas, pregunten. Ahora este es el momento que tienen para sacarse las dudas que tengan para el control. David, Dime. ¿te puedo hacer una consulta sobre el tema de los estimadores máximo verosímiles? Por supuesto. Lo que pasa es que en la definición tienen como un máximo, pero me aparecieron algunas pautas que no toman el valor que uno obtiene como derivando, sino que como que ponen un intervalo y ponen como el máximo entre dos valores. Y eso me confunde. Lo que pasa es que el estimador máximo verosímil se define como el parámetro que maximiza la verosimilitud. ¿Ya? Y hay algunos problemas. Por ejemplo, el estimador máximo verosímil de lo uniforme, que si tú derivas e igualas a 0, no puedes encontrar el estimador máximo verosímil. El método te falla. Entonces uno recurre a otros métodos. Y por ejemplo, para lo uniforme, si tú tienes, por ejemplo, de parámetro menos teta teta, el teta estimado por máximo verosímil es el máximo de los datos. Eso es el valor más grande de estos, va a ser el que maximiza la verosimilitud. Y uno lo puede chequear. Pero no lo entiendo. Es un poquito enredado. Mira, acá por favor, acuérdense bien de esto. Yo les dije que esta página era buena. Creo que aquí el Luis Rincón, estimador máximo verosímil. Aquí este tipo hace el problema de la uniforme como el caso feo. Este es el ejemplo de la exponencial. Aquí hace otro. A ver. Estimador de momentos. Método máximo de similitud. ¿Ejemplos? ¿Debe haber alguna partecita que diga ejemplo? Yo me acuerdo que lo leí en algún ejemplo. Otro ejemplo. Esta es la normal. Esta es clásica. La hessiana. Ya, esta por ejemplo. Aquí fíjate que se toman una distribución uniforme de parámetros 0, teta. Entonces el objetivo es estimar teta. Entonces la densidad conjunta, sabes que es el producto de las densidades. Y fíjate que la densidad de esta es 1 partido en b menos a. Sería teta menos 0. Entonces fíjate que la función de verosimilitud te queda 1 partido por teta a la n. ¿Estamos bien? Sí. Entonces te queda 1 partido por teta a la n. Fíjate que esa no depende de los datos. Así que te queda súper interesante la verosimilitud. No depende de los datos. Pero en realidad sí depende de los datos. ¿Por qué? Porque esta densidad vale 0 si está fuera de este intervalo, ¿sí o no? Si el x está fuera de este intervalo, la densidad vale 0. Por lo tanto, por eso aparecen estas funciones indicatrices. ¿Ok? Sí, en la pauta salía eso, que había una indicatriz, pero leyendo la pauta era como que lo sacaban. Claro, porque fíjate que la densidad de una uniforme es 1 partido por b menos a si el x pertenece al intervalo AB y vale 0 si el x no pertenece al intervalo AB, ¿sí o no? Esa es la densidad de la uniforme. Y eso implica que entonces que la densidad, tú la puedes, que depende de A y B, tú la puedes escribir como 1 partido por B menos A por la indicatriz de x1 del intervalo AB. ¿Sí? Entonces sí depende del dato. Entonces aquí hacen el producto. Y aquí muestran gráficamente cuando se maximiza la verosimilitud. Fíjate que si aquí tú ordenas los datos de menor a mayor,
vas a tener que acá, por ejemplo, en x1 hay que ver cuando esto no es 0, en otras palabras. Porque acá si estás entre 0 y teta, o sea, básicamente lo que tienes que buscar acá es cuando esto no es 0. Porque esto puede valer 1 y 0 este producto. Entonces, este producto vale 1 si tanto desde el x1 hasta el xn pertenecen a este intervalo. ¿Ya? Entonces, el que maximiza la verosimilitud es que si tú lo ordenas de menor a mayor, va a ser el número más grande que haga que pertenezcan todos los anteriores al intervalo. ¿Por qué? Porque si tú incluyes el teta, va a existir un puntito ahí que hace que esto sea máximo. Ya fíjate que acá está la función 1 partido por teta a la n con respecto a teta. ¿Ya? Entonces el teta puede valer x1, puede valer hasta xn, o puede valer cualquier cosa. ¿Ya? Pero va a ser el valor más grande cuando yo incluyo el valor extremo, que va a ser el número más grande de los que están acá. Entonces tú también aquí puedes maximizar la verosimilitud, pero no con el método derivada igual a 0. ¿Y por qué no? Porque esta función no es continua. Entonces no es derivable en ese punto. Por eso no puedes usar el método derivada igual a 0. Son los casos feos. Son los cuando tienes que maximizar algo que no es clásico del estilo derivada igual a 0. ¿Ok? O sea que podría salir algo por tramo. Como más feo todavía. Yo les propondría un ejercicio que en este momento no me acuerdo cómo se hace, pero es como una densidad que es x cuadrado o x cubo partido por teta cuadrado con el x que pertenece al intervalo 0 teta. Creo que esta densidad también tiene ese problema de que es fea, que no tiene máximo cuando tú haces derivada igual a 0. A ver, voy a intentar hacerlo porque me genera esta duda. Creo que lo tengo acá en el teléfono. Estaba mirando aquí, a ver si lo tengo acá. Acá está. La densidad era f de x, teta. Y la densidad era 3x cuadrado partido por teta cubo. Si el x pertenecía al intervalo 0 teta. Y valía 0 en otro caso. Entonces, por ejemplo acá, esto no puedes hacer derivada igual a 0 porque no te va a salir. Porque fíjate que la densidad conjunta, L de teta, es el producto de las densidades que están acá. El producto de las densidades va a ser la productoria de y igual 1 hasta n de 3xy cuadrado dividido en teta cubo por la indicatriz de xy del intervalo 0 teta. Después, si tú sacas la log verosimilitud, te queda la suma de igual 1 hasta n del logaritmo de esto. Y te va a quedar logaritmo de 3xy cuadrado menos el logaritmo de teta cubo más... Bueno, aquí es feo porque aquí te queda el logaritmo de la indicadora de xy en 0 teta. Fíjate que aquí, por ejemplo, el xy no puede ser 0 para aplicar el logaritmo, porque esto se te indefine, el logaritmo en 0 no existe. Pero bueno, si aquí tú derivas, se te va todo esto y te queda una función que depende de teta y no la vas a poder despejar. Entonces tienes que maximizar de nuevo. Entonces ahora hay que maximizar esta verosimilitud mirándola así nomás. No te queda de otra. Tenemos que maximizar sin mirar el logaritmo, tenemos que maximizar este producto que está acá. Fíjate que estoy multiplicando, esta constante la estoy multiplicando n veces. Entonces esto sale como un teta elevado a 3n. Y este 3 también lo estoy multiplicando 3 veces. Te queda un 3 a la n. Y aquí por un lado te queda el producto
de igual 1 hasta n de estas indicatrices. Y por otro lado te queda el producto de igual 1 hasta n de los xy cuadrados. ¿Ya? Entonces ahora quiero encontrar un teta tal que maximice esto. Entonces el teta tiene que... Primero, tengo que hacer que todos los datos que yo tenga... Fíjate que los xy en este caso están en el intervalo 0 teta. Todos estén acá. Todos tienen que caer en este intervalo. Todos mis datos tienen que caer en este intervalo. Y tengo que agrandar esto al mismo tiempo. Entonces, quiero encontrar el teta más grande, o el teta que haga que esta verosimilitud tenga el valor más grande posible. El teta no puede ser 0. Si fuera el más grande de los xy, claro, tendría que ser el teta estimado por máximo verosímil, tiene que ser el máximo de los xy. Tiene que ser el más grande de los datos. Porque si no es el más grande de los datos, esto vale 0. Y la verosimilitud te vale 0. ¿Me captas o no? Más o menos, pero le tengo que dar más vuelta. Mira, piensa lo siguiente. Si el teta máximo verosímil no es el dato más grande, esto puede ser 0. Porque puede haber un dato que sea más, que esté fuera del intervalo y esto vale 0. Y la verosimilitud vale 0. ¿Me captas? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ya. Por eso ahora el estimador máximo verosímil sería el dato más grande. Vale, Fabi, gracias. Porque, por ejemplo, de verdad, a veces, sobre todo cuando el parámetro está en el recorrido, tenéis que mirarlo bien. ¿Ya? Tenéis que mirarlo con las indicatrices. Porque, aunque en estricto rigor, en todo se debería mirar con la indicatriz. Pero cuando tú derivas, esa indicatriz se deriva y vale 0. Entonces, por eso uno no lo suele hacer. Pero en estricto rigor sí, debería hacerlo. Javiera, ¿tenías una consulta? ¿Tenéis la manito levantada? ¿No? Bueno, ¿tiene alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Bien, les voy a subir esto, les voy a subir el video. Y les deseo el mejor de los éxitos en su control. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao.